Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, donde dice la palabra del Señor, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta ahí la palabra del Señor. Para poder financiar toda la estructura del imperio, su guerra, su expansión, Roma cargaba con terribles impuestos a las naciones que iba conquistando. Los publicanos eran aquellos judíos que en Israel se encargaban de cobrar los impuestos a los demás judíos, es decir, a sus hermanos, por lo cual eran muy odiados por todos. Pero si además de ser publicano, era el jefe de los publicanos y además rico, era mucho más odiado por la gente de su nación, porque era considerado, y con razón, como avaro y traidor. Zaqueo había oído hablar de Jesús y de ahí su curiosidad. Quería saber acerca de su persona. Pero no solo se quedó con el deseo de querer ver quién era, sino que se puso en marcha para conseguir verlo con sus propios ojos. Él no quería saber de Jesús de oída, quería saber de Jesús de primera mano. Hay mucha gente que solo sabe de Jesús lo que ha oído, pero no estudia, no investiga, no hace nada por conocerlo por sí mismo. El problema de Zaqueo es que tenía un inconveniente, era muy bajito, y las multitudes que rodeaban a Jesús no le dejaban verlo. Mas Zaqueo no era un hombre torpe, él era práctico y ante un problema buscó la solución. Él no era de los que se detenían ante las dificultades, sino de los que buscaban soluciones para superarlas. ¿Y tú? ¿Eres de los que ante cualquier problema te distraes buscando culpables y te hundes y te pierdes la fe, etcétera? ¿O eres como Zaqueo, de los que buscan soluciones y te centras en eso? Cuando estaba subido a la higuera, escondido entre las ramas, Jesús lo vio y lo llamó por su nombre. Esto debió sorprenderlo sobremanera, y no solamente a Zaqueo, sino también a todos los demás. Jesús siempre ve a todos y conoce a todos. Te conoce por tu propio nombre. Y lo hace perfectamente, es decir, te conoce con toda seguridad mucho mejor de lo que te conoces tú a ti mismo. La actitud y la respuesta de Zaqueo ante las palabras de Jesús fue muy buena. Primero abrió las puertas de su corazón a Jesús y sus palabras. Después le abrió las puertas de su casa. Ante la reacción de Zaqueo no podemos por menos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuál fue o cuál es nuestra reacción al encuentro con Jesús?
¿Cómo reaccionamos a sus palabras? ¿Le abriste o le estás abriendo las puertas de tu vida al Señor o aún te haces el remolón? Date prisa. Este es el mensaje. Date prisa, defiende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, le dijo Jesús. Y es que el Señor tiene prisa. Y tú también deberías tenerla porque no queda mucho tiempo. Jesús regresa. Escucha al Señor diciéndote, defiende. Sí, defiende. De la altura de tu ego y permite que Jesús entre en ti. Más te vale. No te importe que la gente murmure. A Jesús no le importó lo más mínimo que la gente le criticase. Lo verdaderamente importante es el resultado final. La conversión de Zaqueo, los frutos de su arrepentimiento. ¿Saben? Mucha gente lamenta el mal que han hecho, especialmente cuando son descubiertos, cuando son pillados en su pecado. Sin embargo, no se aprecian cambios en sus vidas que demuestren que se ha producido un auténtico arrepentimiento. Zaqueo mostró su transformación de inmediato y todos pudieron presenciarlo. De un avaro traidor, recaudador de impuestos, a un generoso hijo de Dios, dispuesto a repartir la mitad de su fortuna entre los pobres y además a restituir generosamente cuanto defraudó. ¿Te imaginas la casa de Zaqueo en los días siguientes? Estoy convencido de que a su puerta la voz de su conversión debió correr por toda la ciudad. Y el resultado de esa conversión también. Así que si la voz se corrió, estoy seguro de que a la puerta de Zaqueo debió congregarse una multitud de gente esperando que cumpliese con su promesa. Repartir la mitad de su fortuna con los pobres. ¿Cuántos pobres estarían allí esperando recibir algo? Devolver cuadruplicado lo que había defraudado. ¿Cuánta gente habría defraudado Zaqueo? La conclusión de Jesús pone un broche de oro a este pasaje, confirmando la salvación de Zaqueo. Es así como se comprueba si la fe de alguien que dice que cree o que afirma ser discípulo de Jesús es auténtica, observando los frutos de su arrepentimiento, si es que los hay. Zaqueo demostró mediante sus acciones externas la transformación interna que había experimentado. No es suficiente seguir a Cristo, ni siquiera hacerlo de corazón. Debe mostrar un auténtico cambio de vida mediante una conducta totalmente diferente a la que venía manteniendo. ¿Tu fe se manifiesta en acciones prácticas conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué cambios crees que espera Dios de ti? ¿Has cambiado? ¿O estás dispuesto a cambiar? El pasaje termina con una necesaria aclaración. Ante la crítica de la gente por Jesús haber entrado en casa de de un publicano, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por más que molestase a los fariseos y a los demás judíos que Jesús entrase en casa de Zaqueo, la verdad es que mucho peor hubiese sido no hacerlo. Respecto a los rabinos y maestros de Israel, Jesús dijo que los conoceríamos por sus frutos. El fruto de la decisión y la acción de Jesús de entrar en casa de un publicano fue el nuevo nacimiento, la transformación de una mala persona en otra totalmente distinta. Zaqueo fue salvo y su salvación lo cambió por completo. Que no te importen las críticas.
Tú haz lo correcto. Tú sigue el ejemplo de Jesús. Dime, ¿ya eres salvo? ¿Ya te encontraste de verdad con Jesús? Y si es así, ¿ha cambiado tu vida en algo o no? Porque sabemos que esa es la voluntad de Dios para todos en general. Como dice el apóstol Pablo, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 de Timoteo 2:4. Y cuando eso ocurre, la vida de esa persona cambia por completo. Así que, hermanos y amigos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, del 1 al 2. Que vuestro cambio de vida pueda ser apreciado por todos cuantos os rodean. Y que Dios os bendiga grandemente. Un abrazo en Cristo.